Pero espérame un ratito que me... Bienvenida, Terma, buenas noches. Gracias, Franco. Bienvenidos a Ajedrez Inclusivo. Esta tarde tocaremos un tema muy importante con Francisco Miñarro. Bienvenido. Mi nombre es Telma Hernández, para quien no nos conoce, y nos gusta mucho hablar de literatura, ajedrez y filosofía. El tema del día de hoy es el libro Repetición de Amores y Arte de Ajedrez de Luis Ramírez de Lucena, que es mucho más que un simple manual de ajedrez, porque es un testimonio invaluable de la transición cultural y lúdica del siglo XV. Su relevancia radica principalmente en ser uno de los primeros libros impresos que documenta las nuevas reglas del ajedrez, marcando el paso del ajedrez medieval al ajedrez moderno. Sin esta obra y otras similares de la época, como la de Ruy López de Segura, más tarde la evolución, estandarización del ajedrez habría sido mucho más lenta y difusa. ¿Qué te parece, Franco, si nos vamos al siguiente párrafo y tú nos iluminas con la información que hay ahí? Sí, aunque la parte de repetición de amores ofrece un interesante atisbo de la literatura moral de la época, es el arte del ajedrez lo que cimienta el lugar de Lucena en la historia. A pesar de contener algunos análisis que hoy considerados erróneos, su labor pionera en la difusión del conocimiento ajedrecístico a través de la imprenta lo convierte en una figura fundamental para los historiadores del ajedrez y para comprender cómo este juego milenario se transformó en la disciplina estratégica y deportiva que conocemos hoy. Es en esencia una pieza clave en la arqueología del saber ajedrecístico. Mm. O sea que siempre hay alguien que toma la lámpara e ilumina al resto. Sí, Se tienen escritos de otro libro que fue un autor árabe el que lo escribió, pero no tan completo como el de Luis Ramírez Lucerna. Y pienso que es como un mapa, como que nos dejó un mapa para que nosotros pudiésemos ubicarnos. ¿Cómo fue que empezó el ajedrez? ¿Qué cambios se han hecho en el ajedrez? Siempre es importante contar con un mapa donde tú puedas ubicarte y desgajar desde ahí lo que es el conocimiento del ajedrez. Hablaremos un poco de su biografía. ¿Te parece si entras con la biografía, por favor? sí. Mm. Imagínate que fue escrito en 1497. Sí, la obra de Luis Ramírez de Lucena, Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, publicada en Salamanca en 1497, es un libro de gran importancia histórica. Se le considera uno de los primeros, si no el primero, libro impreso dedicado al ajedrez. La obra está dividida en dos partes distintas. Repetición de amor, esta sección es un tratado sobre el amor reflejando los temas literarios populares de finales del siglo XV. Sí, sí, del siglo XV, sí. Arte de ajedrez. Esta es la parte más famosa y se centra en el juego del ajedrez. Es notable por describir algunas de las reglas más recientes que estaban surgiendo en ese momento, particularmente el mayor poder de la dama y el alfil, lo que revolucionó el juego de su forma más lenta y antigua. Lucena también presenta varios problemas y análisis de ajedrez. Aunque algunos de los análisis en la sección de ajedrez han sido encontrados erróneos con errores según los estándares modernos, su importancia radica en su papel pionero en la documentación y difusión de las reglas y estrategias del ajedrez durante un periodo crucial de su desarrollo. Ofrece una visión fascinante del juego
tal como estaba haciendo la transición a la forma que en gran parte reconocemos hoy. ¿Sigo? Sí, Luis Ramírez de Lucena, repetición de amores y artes de ajedrez. Salamanca, 1497. Biografía de Luis Ramírez de Lucena. La información biográfica sobre Luis Ramírez de Lucena es escasa y a menudo se basa en conjeturas y referencias indirectas. Se sabe que era un ajedrecista y escritor español del siglo XV. Es conocido principalmente por su obra Repetición de Amores y Arte de Ajedrez. Se cree que pudo haber sido hijo familiar de Juan Ramírez de Lucena, un conocido humanista y diplomático de la corte de los Reyes Católicos. Esta conexión familiar podría explicar su acceso a la imprenta y a la publicación de su obra en una época donde la impresión era aún una novedad. Aunque se le considera una figura clave en la historia del ajedrez, su vida personal, su educación y su trayectoria, más allá de la publicación de este libro, permanece en gran parte en la oscuridad. Su legado principal es el de haber sido uno de los primeros autores en documentar y difundir las nuevas reglas del ajedrez en la imprenta, contribuyendo así a la modernización y la popularización del juego. nos vamos a detener ahí. Ah, imagina en ese entonces lo difícil que era que te pudieran imprimir un libro Ujú. y un libro con conceptos de ajedrez y filosofía. Es increíble que siempre hay un pionero, siempre hay alguien que abre el camino para los demás. Tú me hablabas de Lucena. ¿Cómo escuchaste tú de él? ¿Qué es lo que tú sabes de él como jugador de ajedrez? Las composiciones que hizo, los problemas que hizo, composiciones que hizo de ajedrez, sobre todo una muy famosa del final de Lucena, eso es lo que yo más he oído de él. Mm, En cambio, no estoy muy puesto porque yo siempre he tenido pereza en los finales, ahora me arrepiento porque son fundamental. Como dijo Capabranca, que era partidario incluso de empezar en los finales, ¿no? Porque si uno sabe dominar los finales, pues que hay pocas piezas y sabe ver la táctica y las sutilezas, pues puede también las otras fases del juego pues llevarlas mejor, ¿no? Y sé que era Sí. famoso en eso. Yo más que conocerlo de su libro que hizo de poesía, sobre todo lo que yo lo conocía era por las composiciones de ajedrez. Oh, wow. Imagínate que desde 1501 el libro fue impreso. Ujú. Y el libro tiene una naturaleza bífida, lo hace singular porque es un libro que tiene un tema moral y filosófico sobre el amor. Escribió prosa, reflexiona sobre la naturaleza del amor, sus efectos, virtudes, vicios, sigue la tradición de los debates humanísticos y cortesanos de la época sobre temas éticos y sentimentales. Su contenido representativo de la literatura de las caballerías y del amor cortés, aunque con un tono más didáctico y reflexivo. A pesar de su interés literario, esta sección ha quedado en segundo plano frente a la parte ajedrecística, Mm. porque la primera parte es repetición de amores. El arte del ajedrez es una sección por la que el libro es mundialmente reconocido. Es uno de los primeros manuales impresos de ajedrez y crucial para entender la transición del ajedrez medieval al ajedrez moderno. Lucerna describe y analiza las nuevas reglas del ajedrez que en ese momento estaban ganando popularidad. Y es increíble darnos cuenta que fue en España donde se le dio el gran poder a la dama, Ah, fue donde se estructuró la identidad de la dama y se eh, le hizo una pieza más poderosa.
Sí, a ver, es que fue, el ajedrez moderno nació en Valencia, en la tierra de Manolico. Valencia, el ajedrez moderno. Entonces fue ahí, pues efectivamente yo creo que la mayor revolución sobre todo fue el papel de la dama, ¿no? Que era prácticamente como la de un alfil o iba de pocas casillas y fue la pieza más revolucionaria de los cambios que hubo, ¿no? Y fue precisamente, efectivamente, en Valencia, la tierra de Manolico, donde nace el ajedrez como lo conocemos ahora, en la actualidad. Esto, Franco, se me hace a mí muy importante. ¿Sabes por qué? Porque todo tiene una transición. Y como dicen, si hubiera el ajedrez hubiese quedado como se jugaba, que era como una pieza que estaba más controlada y que era como un consejero del rey, pero no tenía esa figura femenina. Creo que nosotros le debemos a España el empoderamiento de una reina fuerte a la par del rey. Se me hace como más psicológico, más filosófico. Si lo ves de una manera graciosa, creo que No, le dieron ese gran poder porque la reina es la que está más cerca del rey. Si quisiera acabarlo, lo puede acabar antes que nadie más. ¿Qué piensas tú de eso? no, está bien que por fin los españoles aportáramos algo positivo, ¿no? Creo que llevas toda la razón del mundo. Sí, sí, ahí se le da simbólicamente un poder femenino a la reina, la dama. Yo estoy acostumbrado a decir dama, yo creo que en aquel entonces se decía reina, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a mis niños les digo dama. No sé yo Sí, cuando nació si se decía, yo creo que se nombraba reina, ¿no? Pero yo digo dama porque como en la anotación el rey se pone con la R mayúscula y la dama es con AD, pues yo le digo a mis sí, niños que lo correcto es decir dama, no decir reina, sí. para no confundirse con el Esa rey, es una ¿no? de las razones principales. Sí, pero totalmente de acuerdo. No lo había pensado que ahí los españoles, pues la verdad es que hicimos algo positivo, ¿no? Porque le dimos un poder a la reina incontestable, ¿no? Y eso, pues que antes, pues lo que tú comentabas, ¿no? Que era más bien de escudera del rey y ahí pasó a ser la pieza, digamos, más potente. Si bien el rey es la pieza más importante porque consiste en darle jaque mate. La pieza que tiene más actividad, pues es la dama, ¿no? Entonces, Sí. pues sí, estoy de acuerdo con eso. Prácticamente es como una metáfora del hogar, Franco. El hombre tiene el poder de moverse nada más un cuadro, Sí, pero sin la mientras la dama, mujer se el rey sin su desplaza. dama no es nada. O sea, claro, efectivamente. Sí, sí. Fíjate que yo cuando les enseñaba a los niños a jugar ajedrez y el movimiento de las piezas, siempre les decía esta metáfora, que era muy importante que ellos se dieran cuenta que el rey sin los peones, sin las torres, sin los caballos, sin los alfiles, sin la dama, era nada. Creo que la gente debe de estar consciente del poder que el pueblo tiene de una manera metafórica, pero también ajedrecista. El poder que tienen los peones, el poder de la transformación, de cómo ese peoncito tiene que ir paso, 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 paso a pasito. Es uno de los más lentos, pero cuando llega ya puede agarrar un tremendo poder. Y me gustaba mucho decirle a los niños y ponerles todo el tablero lleno con piezas y luego decirles qué pasa si quitamos esto, luego removemos estos otros, con qué se queda el rey al final, ¿verdad? Y la importancia que era de la sociedad de entender y comprender también el poder del ciudadano común y corriente. Ahora, si seguimos acá y si te das cuenta, él fue el primero que describió y analizó las nuevas reglas del ajedrez, que No, en ese momento estaban ganando popularidad, especialmente el movimiento ampliado de la reina y el alfil,
lo que lo transformó de un juego lento y estratégico de antaño a un juego más dinámico y táctico. Sí, al fin es que se decía obispo. ¿Sí? Ujú. Mira, dio la explicación de las reglas, detallando los movimientos de la dama y el alfil, problemas de ajedrez, presentó una serie de diagramas y soluciones a problemas prácticos, muchos Sí, de ellos inspirados en partidas reales o ahí. situaciones de estudio. Es importante destacar que presenta problemas tanto con reglas antiguas del ajedrez como conocidas como el ajedrez de dama como las reglas nuevas. A Fíjate que todas nunca me lunas. había dado por ver cuáles eran las reglas antiguas del ajedrez. Yo eso desconozco, que ahí ya me pierdo más todavía, pero de lo nuevo, sin duda alguna, lo que revolucionó fue la posición de Lucena, ¿no? En el final que Sí, he comentado anteriormente. Yo diría que eso fue lo máximo que hizo y por lo que he recordado mayormente, por la obra sí, esta, mira, que todo ajedrecista deberíamos de conocer bien, ¿no? Para salvar muchas partidas en los finales, la posición de Lucena. tu obra en conjunto ofrece una valiosa e instantánea de la cultura intelectual y lúdica del Renacimiento español. Si te das cuenta, el libro tiene una base filosófica, poética, pero también ajedrecista. Y es lo que el ajedrez es, porque el ajedrez es una filosofía de vida. Sí, señor. Si tú te das cuenta, desde que despertamos, tenemos que tomar decisiones. Qué ropa te vas a poner, qué ruta vas a tomar, qué es lo que vas a hacer. Pero pienso que como ajedrecistas somos un poco más conscientes cuando tenemos que sentarnos y analizar una decisión. Prácticamente ya no tomas la decisión a la ligera, sino que como todo ajedrecista te sientas y piensas, haciendo qué comportamiento voy a salir con un mejor resultado. Creo que eso es una gran aportación que el ajedrez hace a nuestra vida psicológica, Sí. el poder ser un poco más pragmáticos, pararnos desde afuera, observar todo, analizar y llegar a una conclusión. ¿Qué tú piensas de eso? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el ajedrecista es una constante en el pensamiento, ¿no? Lo que hemos hablado en entrevistas pasadas, ¿no? De que te cuestionas todo, de que ves la primera jugada y le sigues dando a la vuelta, a la cabeza, y esto, pues, es la vida misma, que desde que te levantas, pues es todo pensar, pensar. Sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué Eso. piensas de las frases célebres? Porque como todo buen libro, siempre extraemos ciertas frases que se quedan con nosotros y que nos ayudan no solamente a tener memoria del libro, sino poderlas poner en práctica. ¿Podrías, por favor, leer la primer frase célebre? En la sinopsis, ¿no? Las frases célebres que están adaptadas y Ah, sí. conceptualizadas. Dado que Repetición de Amores y Arte de Ajedrez es un tratado técnico y reflexivo, no contiene frases célebres en el sentido de citas memorables que se pueden extraer fácilmente como de una novela o un poema. Sin embargo, podemos extraer la esencia de sus enseñanzas y el espíritu de la época en la relación con el ajedrez. Y aquí va. El ajedrez es un juego de ingenio y cordura, donde la sutileza vence a la fuerza bruta. Entre paréntesis, refleja la visión del ajedrez como una disciplina mental. Sí, prácticamente, porque si te das cuenta, el ajedrez, quien gana es la persona que desarrolla la mejor estrategia, Ujú. es la persona que calcula mejor, que puede analizar más allá de lo obvio. Sí, 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 totalmente. Ujú. Es una gran disciplina mental. Ahora, vámonos con la segunda.
Con la nueva regla de la dama, el tablero se convierte en un campo de batalla donde la velocidad y el arte del ataque se revela. Qué Alude, bonito, ¿eh? qué bonito pensamiento. Sí, no, está claro. Además, ya que se ha enfocado aquí en la dama, eh, y efectivamente, si te das cuenta, lo que he dicho yo anteriormente, ¿no? Viene como dama y no reina. Eh, pues sin duda alguna, por ejemplo, la gente que nos gusta atacar, nuestro entrañable mago de Riga, por ejemplo, intentamos no cambiar la dama, ¿no? Porque la dama pues, Sí, le da esa velocidad a la que alude, ese vértigo, es decir, si tú quieres atacar, ¿no? ¿Cuál es la pieza más agresiva? Es tu dama, ¿no? Entonces, sí, pues tú muchas veces tienes apego a no querer cambiar la dama, ¿no? ¿Cuántas veces cuando yo tenía menos estrategia en el ajedrez, cuántas partidas he perdido? Porque muchas veces cuando la posición no daba más de sí y había que cambiar dama y yo no cambiaba dama. ¿No? Está muy bien que uno quiera ser agresivo, quiera tener la dama, pero a veces sí, la posición no da más de sí y tiene que cambiar la dama, ¿no? Y eso pues yo creo que nos pasa a muchos ajedrecistas, ¿no? De ataque, ¿no? Que a veces nos sentimos huérfanos cuando no, ya no tenemos la dama. Y sí. de la misma manera que hay gente que todo lo contrario, que su juego se basa en la simplificación, en cambiar, llegar a finales, pues hay otros jugadores que sentimos un gran apego por la dama y que no sabemos en ocasiones o nos cuesta jugar sin la dama. O sea que fíjate si la Quiero que me evolución. corrijas si estoy equivocada, Franco. Para mí, cuando desaparecen las damas del tablero, el cálculo es mucho más crítico. Tienes que ser mucho más exacto. Ya, por eso no me gusta. Es más complicado. Es más complicado, por eso los finales, lo que yo comentaba era pereza. Yo he estudiado en la pandemia, a mí me vino muy bien porque he estudiado muchos tratados clásicos y creo que he mejorado en la estrategia. Sin embargo, los finales siguen siendo mi asignatura pendiente porque es claro, por eso Capablanca lo decía, el cálculo es más difícil, más perezoso y a veces, pues no siempre llega a los finales, pero cuando llega, pues te da rabia, ¿no? Decir, madre mía, si me hubiera estudiado la posición Lucena, que es básico, si hubiera visto esto. Y es lo que dices, que el cálculo, pues sí, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, sin duda alguna. Por eso yo, soy ¿Seguimos? dama, no soy persona. ¿Podemos seguir con la tercera y la última? Sí, no basta con mover las piezas, es menester entender la razón de cada lance. Subraya la importancia del pensamiento estratégico sobre el mero movimiento. Claro, efectivamente. Vamos a ver. Esto es como cuando, esto que yo acabo de leer, uno va al supermercado, ¿no? Y digamos que tiene anotado lo que va a comprar, ¿no? Pues voy a comprar un paquete de leche, voy a comprar para una partida de ajedrez, más vale tener un plan, aunque sea malo, que no tener ningún plan. Eso es lo que yo Sí. creo que se deduce de lo que yo acabo de leer. Más allá del mero movimiento. Hay que entender hay que tener un plan, aunque sea malo. Más vale tener un mal plan que no tener ningún plan. Y ahí es donde forma parte la Aplicaría, estrategia. aplicaría ahí la frase filosófica de Hannah Arendt que dice, planea para lo peor, Mm, esperando lo mejor, porque nunca pierdes. Si no pasa, quedas con la mano arriba porque planeaste para lo peor. claro. Sí, sí, Y creo que aquí, sí, 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 dime, dime. no, creo que aquí esa frase entra
perfectamente, porque no es nada más por mover la pieza, sino preguntarte a ti mismo por qué quiero mover esta pieza, a dónde quiero llegar, cuál es la estrategia del juego que quiero Claro, desarrollar. la estrategia es saber qué hacer cuando no hay nada. Es decir, cuando no hay nada, me refiero Sí, cuando no hay un golpe y la táctico. táctica Eso, es claro, saber qué hacer cuando ya estás perdido, Franco. sí, Salvar el barco pues como bueno, el Titanic, el que se pone a tocar. ahí el ¿Sabes qué? Titanic. Esa es táctica. Para no morirte de terror, te pones a tocar cuando el barco Totalmente, ya se... totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La tercera dice, el verdadero arte del ajedrez reside en prever los males antes que acontezcan. Esto destaca la previsión y la anticipación con claves del juego. Esto podría ser Prácticamente lo que sí. dijimos creo recordar que fue en una entrevista de Benjamín Franklin, la profilaxis, Sí, el anticiparte, en la el ajedrez profilaxis. y la moral. Sí, la profilaxis es lo que yo deduzco de lo que acabas de leer. El anticiparte al movimiento de rival, ¿no? Que acuérdate que estuvimos hablando de que el maestro de la profilaxis de Petrosian, ¿no? Pues eso es, que cómo no iba a ser un gran táctico si él se adelantaba a lo que iba a hacer el rival. Entonces, claro que sabía táctica. Otra cosa es que no quisiera porque él ya se adelantaba a eso, ¿no? Y ese es el arte de la profilaxis. Especialmente, especialmente, perdón, con la pieza más traidora del tablero. ¿Sabes cuál es la pieza que más detesto que tenga mi adversario? ¿Qué? ¿Un El caballo? caballo. Claro, lo sabía. Caballo, sí. El caballo. ¿Cuántas Odio malas cuando mi pasadas me ha dado adversario el tiene el caballo? Sí, caballo. sí, 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 sí. A mí me han jugado muchas veces muchas malas pasadas. Ahora terminamos con la última, que dice, así como el amor, así como en el amor se conquistan voluntades, en el ajedrez se someten reinos con la astucia. Ahí establece un paralelismo entre las dos partes de su obra, la conquista amorosa y la conquista del tablero. Me gustaría que dieras tu apreciación de esta y aquí también nosotros nos gustaría invitar a quien vea esto para que digan qué pieza es la que los hace más inestables en el tablero. Porque honestamente yo odio los caballos y sobre todo en finales cerrados cuando te quedas tú con alfiles y el otro tiene caballos y sientes que ante eso no puedes hacer nada. ¿Cuál es la pieza que para ti es más difícil figurar en el tablero? Ujú. Para mí, lo mismo, el caballo, ¿eh? El caballo es muy, muy traicionero. Y esa es la pieza que a la vez más me gusta. En determinadas posiciones, a lo mejor cuando voy perdiendo, pues me saco el caballo de la manga. Pero a veces cuando es a la inversa, pues eh, juega malas pasadas, sin duda alguna. Y pensando en lo de la conquista y el paralelismo con el ajedrez, pues eso lo cuando yo alguna vez firmo alguna miniatura a lo tal, pues eso para mí es una conquista, ¿no? Lo digo por lo de hacer paralelismo con lo que pone, ¿no? Sí. Eso, ese placer de cuando firmas una miniatura o cuando haces algún sacrificio a lo mago de Riga. Pues Franco, muchas gracias Gracias a ti. a la gente que nos sigue en Ajedrez Inclusivo. Muchas gracias. ¿Nos puedes despedir, por favor? Sí, buenas noches a todos, o buenas tardes o buenos días, depende de dónde seáis, y que espero que les esté gustando mucho los vídeos y que seguiremos haciendo más vídeos y más estudios de ajedrez. Así que un abrazo para todos. Gracias. Saludos a todos. Adiós.